La noche en que todo cambió comenzó con una mirada de desprecio. El restaurante más exclusivo de la ciudad brillaba bajo lámparas de cristal importadas de Murano, con copas que tintineaban suavemente y conversaciones en susurros elegantes. Los trajes hechos a medida y los vestidos de seda dominaban el ambiente. Era un lugar donde el dinero no solo se gastaba, se exhibía. Y entonces entró él. No llevaba reloj de oro visible ni sonrisa ensayada. Su traje era oscuro, impecable pero discreto. Su rostro, afilado como el invierno, no mostraba emoción alguna. Sus ojos grises recorrieron el salón con la calma de quien está acostumbrado a observar antes de hablar. Nadie se levantó para recibirlo. Nadie se apresuró a ofrecerle la mejor mesa. Para el personal, era solo otro extranjero serio con apariencia distante. Para los clientes, un hombre más que no parecía encajar en el brillo exagerado del lugar. Se llamaba Alexandr Volkov, y era más poderoso de lo que cualquiera en esa sala podría imaginar. El maitre lo condujo a una mesa secundaria, cerca de una columna que obstruía parcialmente la vista del escenario donde una pianista interpretaba jazz suave. No hubo disculpas. No hubo reverencia. Alexandr no protestó. Se sentó. Observó. Esperó. Las camareras pasaban a su lado sin detenerse. Atendían primero a los clientes habituales, a los que reían fuerte, a los que dejaban propinas generosas a simple vista. Él permanecía allí, silencioso, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Hasta que ella se acercó. No era la más experimentada ni la más llamativa. Su uniforme estaba perfectamente planchado, pero sin el aire sofisticado que otras intentaban proyectar. Tenía el cabello recogido en un moño sencillo y unos ojos atentos que parecían escuchar incluso antes de que alguien hablara. «Buenas noches, señor», dijo con voz serena. «¿Le gustaría comenzar con algo de beber?» Alexandr levantó la vista lentamente. La mayoría se intimidaba bajo su mirada. Ella no. Él respondió en un inglés seco y preciso. «Vodka. Solo. Sin hielo». Ella asintió y se marchó sin una palabra más. Cuando regresó, dejó el vaso frente a él con delicadeza. Sus dedos no temblaban. Alexandr dio un pequeño sorbo. Luego habló, casi para sí mismo, en ruso. Finalmente, silencio. Era una frase sencilla, pero cargada de algo más profundo. Tal vez nostalgia. Tal vez cansancio. La mayoría no habría entendido. Pero ella sí. Porque no respondió en inglés. Respondió en ruso. A veces el silencio es más fuerte que las palabras. El vaso se detuvo a medio camino entre la mesa y sus labios. Por primera vez desde que entró al restaurante, los ojos de Alexandr Volkov mostraron algo distinto al frío habitual. Sorpresa. La miró con verdadera atención. Preguntó con una mezcla de incredulidad y cautela. ¿Hablas ruso? Ella inclinó ligeramente la cabeza. Mi abuela era de San Petersburgo. Crecí escuchando historias en ruso antes de aprender a leer en español. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue eléctrico. Algo invisible había cambiado. En una sala llena de lujo superficial, una camarera acababa de atravesar la coraza de un hombre que nadie se había molestado en conocer. Desde ese momento, la dinámica se transformó. Alexandr comenzó a hacer preguntas. No sobre el menú, sino sobre ella. Sobre su abuela. Sobre los inviernos en Rusia. Sobre la forma en que el idioma guarda emociones que no existen en otras lenguas. Ella respondía con naturalidad, sin buscar impresionar. Mientras tanto, desde la barra, el gerente observaba con creciente incomodidad. No entendía lo que decían, pero veía algo evidente. El hombre que había sido ignorado ahora dominaba la conversación con una presencia magnética. Y no con dinero. Con conexión. Lo que nadie sabía era que Alexandr no estaba allí por casualidad. Era el principal inversionista detrás de un consorcio internacional que estaba evaluando adquirir varios establecimientos de lujo en la ciudad. Aquel restaurante era uno de los candidatos. Había decidido visitarlo sin anunciar su identidad. Quería ver cómo trataban a quien parecía no tener influencia. Y la respuesta había sido clara. Excepto por ella. Cuando terminó su bebida, Alexandr apoyó ambas manos sobre la mesa y la miró con una intensidad que habría hecho temblar a cualquiera. ¿Cómo te llamas? Elena. El nombre flotó entre ellos como un puente invisible.
Elena, repitió él en ruso, pronunciándolo con una suavidad inesperada. Sabes, en mi país, ese nombre significa luz. Ella sonrió apenas. Mi abuela decía lo mismo. En ese instante, el gerente se acercó apresuradamente, ahora consciente de que algo importante estaba ocurriendo. Su tono había cambiado. Forzado. Respetuoso. Señor, esperamos que todo esté a su gusto. Si desea cambiar a una mesa mejor. Alexandre lo interrumpió, esta vez en inglés, con voz firme. Estoy perfectamente donde estoy. Luego miró a Elena. Pero ella no. El gerente parpadeó. ¿Perdón? Alexandre se levantó lentamente. La sala comenzó a notar la tensión. En este lugar, continuó con calma helada, he visto cómo se mide el valor de las personas por la apariencia. Y he visto quién es la única que entiende que el respeto no depende del traje que uno lleva. Sacó una tarjeta negra del bolsillo interior de su chaqueta y la colocó sobre la mesa. El gerente la tomó. El color de su rostro cambió al instante. Porque el nombre que leyó no pertenecía a un cliente cualquiera. Pertenecía al hombre que podía decidir el futuro del restaurante con una sola llamada. Alexandre volvió a mirar a Elena. Dime, Elena, si pudieras elegir, ¿seguirías sirviendo mesas, o dirigirías el lugar donde otros aprenden lo que significa respeto? El gerente sintió como el aire se volvía más pesado que el cristal suspendido sobre sus cabezas. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la tarjeta negra, leyendo y releyendo el nombre como si esperara que cambiara por arte de magia. Alexandre Volkov no levantó la voz. No hizo amenazas. Simplemente observó. Elena, en cambio, parecía desconcertada. Señor, yo solo hago mi trabajo, respondió con honestidad. No necesito dirigir nada. Alexandre entrecerró los ojos con una leve sonrisa casi imperceptible. Precisamente por eso podrías hacerlo. El murmullo en el restaurante comenzó a crecer. Algunos clientes reconocieron el nombre. Otros solo percibían la tensión y el súbito cambio de actitud del gerente, que ahora casi se inclinaba en reverencia. Señor Volkov, balbuceó el gerente, si hubiéramos sabido que usted... Ese es el problema, lo interrumpió Alexandre con frialdad. Solo saben cómo tratar a quienes saben que son importantes. Sus palabras cayeron como hielo sobre mármol. Luego volvió su atención a Elena, ignorando al resto. No vine aquí buscando lujo, dijo en ruso, para que solo ella comprendiera plenamente el matiz. Vine buscando humanidad. Elena sostuvo su mirada. En ella no había ambición desmedida ni miedo. Solo curiosidad. Y la encontró, respondió suavemente en el mismo idioma. Pero no en el lugar que esperaba. Una sombra de aprobación cruzó el rostro de Alexandre. El gerente intentó intervenir de nuevo, ofreciendo cambiar la mesa, enviar cortesías, traer el mejor vino de la casa. Todo sonaba desesperado. Alexandre levantó una mano y el silencio volvió a caer. Tráigame los estados financieros de los últimos 2 años, ordenó con calma mortal. El gerente palideció. ¿Aquí? ¿Ahora? Ahora. Mientras el hombre corría hacia la oficina, los clientes fingían no mirar, pero todos escuchaban. El ambiente elegante se había transformado en un escenario donde el poder cambiaba de manos sin previo aviso. Alexandre volvió a sentarse, pero esta vez invitó a Elena a ocupar la silla frente a él. Ella dudó. Estoy trabajando. Por 5 minutos, dijo él. Considérelo parte del servicio. Elena se sentó con cautela. ¿Por qué yo? Preguntó finalmente. Alexandre entrelazó los dedos sobre la mesa. Porque cuando hablé en mi idioma, no escuché interés. Escuché comprensión. Y eso es algo que el dinero no compra. Elena bajó la mirada un instante, recordando a su abuela narrando historias de inviernos interminables y sacrificios silenciosos. Mi abuela decía que el idioma revela el alma, murmuró. Tu abuela era sabia. El gerente regresó con una carpeta gruesa, sudando a pesar del aire acondicionado. La dejó sobre la mesa con manos rígidas. Alexandre la abrió sin prisa. Sus ojos recorrían cifras, márgenes, gastos innecesarios, decisiones arrogantes disfrazadas de estrategia. Cada página confirmaba lo que ya intuía. El restaurante no estaba mal por falta de recursos. Estaba mal por falta de valores. Cerró la carpeta con un golpe seco.
Mañana, anunció con serenidad, recibirán una oferta formal de adquisición. El gerente tragó saliva. Señor, podemos negociar. Alexandre lo miró como se mira un invierno que ya ha decidido caer. No estoy negociando. Estoy corrigiendo. Se levantó. La sala entera se tensó. Luego hizo algo inesperado. Tomó la carpeta y la colocó frente a Elena. Léela. Ella abrió los ojos con sorpresa. No soy economista. No necesito que lo seas. Necesito que seas honesta. Elena hojeó algunas páginas. Vio cifras infladas en decoración, presupuestos mínimos para capacitación del personal, salarios desiguales. Aquí gastan más en lámparas que en formación, observó con simpleza. Alexandra sintió. Exacto. El gerente intentó protestar, pero Alexandre lo silenció con una mirada. Si mañana esta adquisición se concreta, continuó Alexandre, quiero que tú formes parte del nuevo equipo directivo. Elena se quedó inmóvil. No tengo estudios en administración. Tienes criterio. Y eso no se enseña en ninguna universidad. El murmullo del restaurante ya no era discreto. Era una ola contenida. Elena respiró hondo. ¿Y si me equivoco? Alexandre la miró fijamente. Todos se equivocan. La diferencia es si aprenden o si culpan a otros. Ella sostuvo su mirada por un largo segundo. En ese instante, algo más profundo que una oportunidad laboral estaba en juego. Era dignidad. Era confianza. Era la posibilidad de cambiar un sistema que premiaba apariencia sobre esencia. Acepto aprender, dijo finalmente. No fue una respuesta ambiciosa. Fue auténtica. Alexandra sintió, satisfecho. Eso es suficiente. Sacó su teléfono y realizó una llamada breve en ruso. Su tono fue preciso, decisivo. Al colgar, el destino del restaurante ya estaba sellado. El gerente parecía reducido a una sombra. Alexandre volvió a mirar alrededor. Clientes que antes lo ignoraban ahora evitaban su mirada. Camareros que lo habían pasado por alto fingían ocupación. Interesante, murmuró. ¿Cómo cambia el respeto cuando cambia la información? Elena permanecía sentada frente a él, aún procesando lo ocurrido. ¿Siempre prueba así a las personas? Preguntó con cautela. Una leve sonrisa, apenas visible, apareció en el rostro del ruso. No siempre. Se inclinó ligeramente hacia ella. Solo cuando algo me dice que vale la pena. Y por primera vez desde que había cruzado aquella puerta, el frío millonario ruso no parecía distante. Parecía humano. Pero en el fondo de sus ojos aún había algo más. Algo que no tenía que ver con negocios. Algo que se despertó en el momento exacto en que una camarera respondió en su idioma. Algo que no tenía que ver con balances ni adquisiciones estratégicas. Era memoria. Era una grieta en el hielo. Alexandre se reclinó lentamente en la silla, pero ya no como el inversionista que evalúa una propiedad, sino como el hombre que, por primera vez en años, sentía que alguien lo veía más allá del apellido y la fortuna. Elena percibió el cambio. ¿En qué piensa?, preguntó con suavidad. Él tardó unos segundos en responder. En mi madre, dijo finalmente, en ruso. Elena guardó silencio. Supo que no era una respuesta casual. Ella trabajaba en un pequeño café en Moscú cuando yo era niño. Su voz ya no tenía filo. Siempre decía que el respeto no se sirve en bandeja, se ofrece en silencio. Elena sonrió con ternura. Las abuelas y las madres siempre saben cosas que el mundo olvida. Alexandre la miró con una intensidad diferente, más vulnerable. Murió cuando yo tenía 17 años. Después de eso, aprendí a no necesitar a nadie. Las palabras no eran dramáticas. Eran simples. Y por eso pesaban más. Elena apoyó las manos sobre la mesa. No necesitar a nadie no significa no sentir nada. Un segundo de tensión. No era una frase romántica. Era un desafío suave, casi imperceptible. Alexandre no estaba acostumbrado a que le hablaran así. Mucho menos alguien que, hace una hora, solo era una camarera anónima. ¿Siempre hablas con tanta franqueza?, preguntó él, inclinando apenas la cabeza. Solo cuando alguien me habla con verdad. El restaurante seguía funcionando, pero el centro invisible de la noche estaba en esa mesa secundaria junto a la columna.
El gerente observaba desde lejos, sin saber si intervenir o desaparecer. Alexandre se levantó finalmente. «Ven», dijo con calma. Elena dudó un instante, pero lo siguió hasta el centro del salón. Las conversaciones se apagaron poco a poco. Alexandre tomó la palabra, sin necesidad de alzar la voz. «Esta noche he aprendido algo valioso», anunció. «El lujo no está en el mármol ni en el cristal. Está en las personas que sostienen este lugar cada día». Algunos empleados bajaron la mirada. Otros lo miraban con una mezcla de miedo y esperanza. «Mañana cambiarán muchas cosas aquí», continuó. «Pero no porque yo tenga dinero, sino porque alguien me recordó lo que significa el respeto». Sus ojos buscaron a Elena entre la luz tenue. «Y el respeto comienza escuchando». El silencio fue total. Luego, sin teatralidad, volvió a su mesa, tomó su abrigo y se preparó para marcharse. El gerente corrió hacia él. «Señor Volkov, le aseguro que haremos todo lo necesario para...». Alexandre lo detuvo con un gesto mínimo. «No haga promesas esta noche. Empiece mañana con hechos». Se volvió hacia Elena. «Te enviaré un mensaje a las 9 de la mañana. Si decides no responder, lo entenderé. Pero si respondes, nada volverá a ser igual». No era una amenaza. Era una puerta abierta. Elena sintió que el mundo que conocía estaba cambiando de forma ante sus ojos. La rutina de turnos largos y sonrisas obligadas parecía desvanecerse, reemplazada por una posibilidad inesperada. «¿Por qué confía en mí tan rápido?», preguntó antes de que él se marchara. Alexandre se detuvo en seco. La miró como si evaluara si revelar algo más. «Porque cuando hablaste ruso, no intentaste impresionarme. Intentaste comprenderme». Un latido suspendido. «Y eso es raro». Dicho eso, caminó hacia la salida. Las puertas del restaurante se abrieron y el aire frío de la noche entró como un suspiro de invierno. Elena permaneció inmóvil unos segundos. El gerente se acercó, ahora con una mezcla de resentimiento y nerviosismo. «¿Sabías quién era?». «No». «¿Y aún así le hablaste así?». Elena lo miró con serenidad. «Le hablé como hablo a cualquiera». El gerente no respondió. Porque ahí estaba la diferencia. Esa noche terminó con murmullos, llamadas apresuradas y empleados preguntándose qué significaría el amanecer. Pero para Elena, el verdadero ruido estaba dentro de su pecho. Cuando salió del restaurante horas más tarde, el cielo estaba oscuro y la ciudad parecía la misma de siempre. Sin embargo, algo había cambiado. Caminó hasta la parada del autobús, repasando cada palabra, cada mirada. No era solo una oferta laboral. Era un reconocimiento. Y también un riesgo. Su teléfono vibró. Un mensaje nuevo. Número desconocido. Lo abrió. «Gracias por recordarme quién era antes de convertirme en quien soy». No decía más. No hacía falta. Elena sostuvo el teléfono entre las manos, sintiendo el peso invisible de esa frase. Porque detrás del empresario frío había un hombre que aún llevaba cicatrices invisibles. Y detrás de la camarera discreta había una mujer que nunca imaginó que su voz en otro idioma podría cambiar el destino de un imperio. El viento nocturno movió suavemente su cabello. Miró el mensaje otra vez. Sabía que si respondía a las 9 en punto, su vida daría un giro irreversible. Pero lo que más la inquietaba no era el poder, ni el dinero, ni el cargo. Era la conexión. Porque en el fondo, más allá de los negocios y las decisiones corporativas, había algo que ninguno de los dos podía ignorar. Algo que comenzó con una simple frase en ruso. Y que ahora, bajo el cielo silencioso de la ciudad, empezaba a crecer con una fuerza inesperada mientras Elena, con el teléfono aún en la mano, comenzaba a escribir una respuesta que podría cambiar no solo el futuro del restaurante, sino también el destino del hombre que creyó haber congelado su corazón para siempre. Sus dedos se detuvieron a mitad de la pantalla. Borró la primera frase. Volvió a escribir. La volvió a borrar. No quería sonar impresionada. Tampoco distante. No era una negociación. Era una respuesta que definiría algo más profundo que un contrato. Respiró hondo y finalmente escribió. Mi abuela decía que el invierno más duro también enseña a esperar la primavera. Lo envió antes de arrepentirse. El mensaje tardó apenas unos segundos en marcarse como leído. La respuesta llegó casi de inmediato.
Entonces espero que no temas al deshielo. Elena sintió un estremecimiento que no tenía nada que ver con la temperatura nocturna. Guardó el teléfono justo cuando el autobús llegó. Se sentó junto a la ventana, observando las luces de la ciudad pasar como pensamientos fugaces. Intentaba convencerse de que todo era profesional, que se trataba de una oportunidad laboral extraordinaria. Pero en el fondo sabía que no era solo eso. A la mañana siguiente, a las 8:57, ya estaba despierta, vestida y sentada frente a la pequeña mesa de su apartamento. El teléfono reposaba frente a ella como si fuera un detonador silencioso. A las 9 en punto, vibró. Oficina central. 10 de la mañana. Si vienes, entra por la puerta principal. Sin firma. No hacía falta. El edificio donde la citó era uno de los más imponentes del distrito financiero. Cristal y acero reflejando el cielo como un espejo frío. Elena se sintió pequeña al cruzar la plaza que lo precedía. Pero no se detuvo. Al entrar, la recepcionista la miró con profesionalismo automático. ¿Tiene cita? Con Alexandr Volkov. El nombre cambió el aire. Una llamada rápida. Un asentimiento inmediato. La están esperando. El ascensor privado subió en silencio absoluto. Elena observó su reflejo en las paredes metálicas. No llevaba ropa elegante ni pretendía aparentar algo que no era. Solo llevaba su convicción. Las puertas se abrieron directamente a una oficina amplia con ventanales que dominaban la ciudad. Alexandr estaba de pie, de espaldas, contemplando el horizonte. No llevaba chaqueta. Solo una camisa blanca impecable. Sin corbata. Parecía menos armadura y más hombre. Llegaste puntual, dijo sin volverse. Usted también. Una leve inclinación de su cabeza indicó aprobación. Se giró lentamente. Sus ojos grises la evaluaron, pero no con superioridad. Con interés genuino. Antes de hablar de negocios, comenzó, quiero que entiendas algo. No busco una figura decorativa para justificar cambios. Busco una conciencia dentro del sistema. Elena sostuvo su mirada. ¿Y si no estoy de acuerdo con usted, qué pasará? Una chispa casi imperceptible brilló en sus ojos. Entonces discutirás conmigo. Y si tienes razón, cambiaré de opinión. No sonaba como un hombre acostumbrado a ceder. Eso hizo que sus palabras pesaran más. Alexandr caminó hacia el escritorio y deslizó una carpeta hacia ella. Plan de reestructuración preliminar. Léelo. Elena lo abrió. Propuestas de capacitación obligatoria, revisión salarial, eliminación de jerarquías humillantes, inversión en desarrollo humano más que en decoración superficial. Esto no es solo estrategia financiera, murmuró. No, respondió él. Es corrección moral. Ella levantó la vista. ¿Por qué ahora? Alexandr guardó silencio unos segundos. Porque anoche recordé quién era antes de que el poder me volviera desconfiado. Se acercó un poco más. Y porque alguien me habló en mi idioma sin pedir nada a cambio. El aire entre ellos parecía cargado de algo no dicho. Elena cerró la carpeta lentamente. Acepto el puesto, dijo con firmeza. Pero bajo una condición. Una ceja de Alexandr se arqueó levemente. Dila. No quiero trato especial. Si fallo, me corrige. Si me equivoco, lo admito. Pero no me proteja solo porque fui amable una noche. Un silencio tenso. Luego, algo inesperado. Alexandr sonrió. No fue amplio. No fue teatral. Fue real. Eso, dijo en voz baja, es exactamente por lo que estás aquí. Se acercó al ventanal y señaló la ciudad. Todo esto parece sólido. Inamovible. Pero basta una decisión correcta o equivocada para cambiarlo todo. Elena se situó a su lado. Desde esa altura, las personas parecían puntos diminutos. Autos como líneas de luz. El mundo reducido a patrones. Las decisiones no cambian el mundo, respondió ella. Las personas que las ejecutan, sí. Alexandr la observó de reojo. ¿Siempre ves más allá de lo evidente? Solo cuando vale la pena mirar. Un asistente tocó la puerta suavemente. Señor Volkov, la junta está lista. Alexandr no apartó la mirada de Elena. Ven, dijo. Ella dudó un instante. ¿Ahora? Ahora.
Entraron a la sala de juntas donde 6 directivos los esperaban, trajes oscuros y expresiones calculadas. Cuando vieron a Elena, intercambiaron miradas discretas. Alexandre tomó asiento en la cabecera. Antes de comenzar, anunció: «Quiero presentarles a la nueva directora de experiencia humana del grupo». Un murmullo contenido recorrió la mesa. «¿Experiencia humana?», repitió uno de los hombres con escepticismo. Alexandre lo miró fijamente. «Si no entienden el término, pronto lo harán». Elena sintió la presión de todas las miradas sobre ella. Podía retroceder. Podía dejar que él hablara por ella. Pero no lo hizo. «Si este grupo quiere crecer», comenzó con calma, «debe entender que el respeto no es un gasto. Es una inversión». La sala quedó en silencio. Y en ese instante, Alexandre comprendió algo con absoluta claridad. No había llevado a Elena a esa sala solo para cambiar un restaurante. La había llevado porque, sin saberlo, ella estaba comenzando a cambiarlo a él también. Y mientras las discusiones estratégicas iniciaban, mientras cifras y proyecciones llenaban la pantalla, algo más profundo se tejía bajo la superficie. Una alianza. Un desafío. Una conexión que ninguno de los dos estaba preparado para definir. Pero que comenzaba a volverse imposible de ignorar. La reunión se extendió por horas. Proyecciones, gráficos, estimaciones de rentabilidad. Los directivos hablaban en términos fríos, calculando riesgos y beneficios como si las decisiones no tuvieran rostro. Elena escuchaba con atención. No interrumpía por impulso, esperaba el momento exacto. Cuando uno de los ejecutivos propuso reducir personal para optimizar recursos, ella inclinó ligeramente la cabeza. ¿Puedo hacer una pregunta? Todos la miraron. Si despedimos a quienes sostienen el servicio diario, ¿qué mensaje enviamos al equipo que queda? El hombre respondió con tono técnico. Que la eficiencia es prioridad. Elena negó suavemente. No. Que son reemplazables. Un silencio denso cayó sobre la mesa. Alexandre no intervino. Observaba. La productividad mejora cuando las personas se sienten valoradas, continuó Elena. Si invertimos en formación y liderazgo interno, reducimos errores, aumentamos fidelidad y fortalecemos reputación. Eso es crecimiento sostenible. Uno de los miembros más veteranos la miró con interés renovado. ¿Y cómo mediría eso? Con indicadores de retención, satisfacción interna y retorno de clientes habituales. Lo intangible también se puede medir, si se quiere. Alexandre apoyó los codos sobre la mesa. Exactamente. No elevó la voz. No necesitó hacerlo. La discusión cambió de tono. Por primera vez en mucho tiempo, la sala no hablaba solo de dinero. Hablaba de cultura. Cuando la reunión terminó, los directivos se retiraron en silencio reflexivo. Algunos con escepticismo. Otros con curiosidad genuina. La puerta se cerró. Quedaron solo ellos dos. Elena soltó el aire que había estado conteniendo. No pensé que me dejarían hablar tanto. Alexandre caminó hacia la mesa lentamente. No te dejaron. Te ganaste el espacio. Ella lo miró con franqueza. Usted no dijo nada cuando cuestionaron mis ideas. No era necesario, respondió. Si necesito defender cada palabra que dices, entonces elegí mal. Elena sintió el peso de esa confianza. No era paternalista. Era exigente. Se acercó al ventanal otra vez. La ciudad seguía su ritmo implacable, ajena a los cambios que comenzaban a gestarse en los pisos altos. ¿Siempre trabajas así?, preguntó ella. Observando en silencio hasta el momento exacto. Alexandre se colocó a su lado. El silencio revela más que el ruido. Ella lo miró de reojo. Anoche también estaba observando. Una sombra leve cruzó el rostro de él. Sí. ¿Qué vio? Hubo una pausa. Vi a alguien que no necesitaba impresionar para tener presencia. Elena sostuvo su mirada. Y yo vi a alguien que parecía más cansado que frío. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de una sinceridad peligrosa. Alexandre bajó la vista un segundo, algo inusual en él. El poder aísla, dijo finalmente. La gente se acerca por interés o por miedo. Es difícil saber quién se queda por convicción. Yo no me quedé, respondió Elena con suavidad. Usted me invitó.
Una leve curva apareció en sus labios. ¿Y viniste? Elena respiró hondo. Porque vi algo que no esperaba ver. ¿Qué? Soledad. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue revelador. Alexandre no apartó la mirada. No suelo permitir que la gente lo note. No suele hablar en ruso frente a desconocidos. Un pequeño destello de humor cruzó sus ojos. Touche. El ambiente se suavizó. Pero debajo de esa ligereza, algo más profundo latía. Una conexión que iba más allá de la admiración profesional. Un reconocimiento mutuo. El teléfono de Alexandre vibró. Lo ignoró. Esta noche habrá una cena con inversores internacionales, dijo. Quiero que vengas. Elena frunció el ceño. ¿Como directora? Como mi socia estratégica. La palabra quedó suspendida. Socia. No asistente. No empleada. Socia. No tengo vestido adecuado para cenas de inversores, respondió con honestidad. Alexandre la observó con una intensidad tranquila. No necesito que vistas lujo. Necesito que lleves claridad. Ella sonrió, pero algo en su interior tembló. La claridad incomoda. Por eso es valiosa. Se produjo un momento de quietud absoluta. El mundo afuera seguía en movimiento, pero dentro de esa oficina parecía detenerse. Alexandre, dijo ella por primera vez sin formalidad, si esto sale mal, saldrá mejor de lo que imaginas. Eso no es una respuesta. Él dio un paso más cerca. No invadía. No presionaba. Solo acortaba la distancia. Confía en lo que sentiste anoche, murmuró. Yo estoy haciendo lo mismo. Elena sintió el pulso acelerarse, no por miedo, sino por la certeza de que estaba entrando en un terreno desconocido. No era solo una oportunidad profesional. Era una transformación. Y no solo para el restaurante. Cuando ella se dirigió hacia la puerta para retirarse, Alexandre habló una vez más. Elena. Ella se detuvo. Gracias, por no tratarme como un título. Ella lo miró con serenidad. Gracias por no tratarme como un uniforme. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Alexandre permaneció inmóvil unos segundos. Por primera vez en años, no pensaba en mercados, adquisiciones ni estrategias globales. Pensaba en una mujer que había atravesado su armadura con una frase sencilla en su idioma natal. Y mientras el sol comenzaba a descender sobre la ciudad, proyectando sombras largas entre los edificios de cristal, algo quedaba claro. Lo que comenzó como una prueba silenciosa en un restaurante de lujo estaba evolucionando hacia algo mucho más complejo. Más arriesgado. Más humano. Y esa noche, bajo las luces de una cena donde el poder y la influencia se exhibirían como trofeos, Alexandre y Elena no solo enfrentarían a inversionistas y cifras millonarias. Enfrentarían lo que empezaba a crecer entre ellos con una intensidad imposible de ignorar. La cena se celebró en la terraza privada de un hotel 5 estrellas, con vistas panorámicas a la ciudad iluminada como un tablero de estrellas artificiales. Mesas largas vestidas de lino marfil, candelabros modernos y copas que reflejaban destellos dorados bajo la luz tenue. Elena llegó unos minutos antes de la hora indicada. Llevaba un vestido sencillo azul oscuro, elegante sin ser ostentoso. El cabello suelto caía con naturalidad sobre sus hombros. No intentaba impresionar. Solo estar presente. Cuando Alexandre la vio cruzar la terraza, algo en su expresión cambió sutilmente. No era sorpresa. Era reconocimiento. Se acercó a ella. Perfecta puntualidad, dijo con una leve inclinación de cabeza. No quería dar la impresión de improvisación, respondió con calma. Nunca la das. Los inversionistas comenzaron a acercarse. Hombres y mujeres de traje impecable, sonrisas medidas, miradas calculadoras. Algunos saludaron a Alexandre con familiaridad estratégica. Volkov, dijo uno de ellos con tono cordial, esperamos cifras sólidas esta noche. Alexandre asintió con serenidad. Las tendrán. Luego miró a Elena. Y también algo más valioso. Las conversaciones se distribuyeron alrededor de la mesa. El vino fue servido. Los primeros platos llegaron con precisión coreografiada. Un empresario alemán observó a Elena con curiosidad. No la habíamos visto antes en el equipo, comentó. Antes de que Alexandre respondiera, ella habló. Porque hasta ayer no formaba parte.
Una ceja se alzó. ¿Y qué cambió en un día? Elena sostuvo la mirada sin titubeos. La perspectiva. Algunos sonrieron con escepticismo. ¿Y cuál es su perspectiva?, preguntó una inversora francesa. Elena apoyó suavemente las manos sobre la mesa. Que una marca no se sostiene por lujo, sino por experiencia. Y la experiencia comienza con cómo tratamos a quienes la crean. Un silencio breve. ¿Habla de responsabilidad social?, preguntó otro con tono casi condescendiente. Hablo de estrategia inteligente, corrigió ella con suavidad. Los clientes recuerdan cómo los hacen sentir. Y los empleados determinan esa emoción. Alexandre observaba en silencio, pero su atención estaba completamente en ella. No necesitaba intervenir. Porque no estaba defendiendo una idea romántica. Estaba articulando una visión sólida. Uno de los inversionistas más influyentes cruzó los brazos. ¿Y cree que invertir en bienestar interno genera mayor retorno que reducir costos? Elena asintió. Lo creo y puedo demostrarlo. Retención de talento, reducción de rotación, mayor fidelidad de clientes, reputación orgánica. El costo de reemplazar personas competentes supera el de valorarlas desde el principio. Hubo un murmullo bajo entre los asistentes. Alexandre finalmente habló. Eso es precisamente lo que estamos implementando. Un cambio de tono se produjo en la mesa. No era solo una idea idealista. Era una decisión respaldada por él. El inversionista alemán tomó un sorbo de vino. Volkov siempre ha sido pragmático. Esto suena emocional. Alexandre lo miró con calma glacial. La emoción es un activo subestimado. Luego añadió, en voz firme. He construido imperios financieros. Ahora estoy construyendo algo más difícil. Cultura. Elena sintió una corriente silenciosa entre ambos. No era solo alianza profesional. Era sintonía. La cena avanzó entre cifras, propuestas y discusiones estratégicas. Pero el ambiente había cambiado. Las preguntas ya no eran solo sobre ganancias trimestrales, sino sobre sostenibilidad humana. Al finalizar el postre, varios inversionistas se mostraban intrigados. Si esto funciona, comentó la inversora francesa, podría redefinir el modelo del sector. Alexandre asintió. Esa es la intención. Cuando la reunión comenzó a dispersarse, algunos se acercaron a Elena para continuar la conversación. Preguntas más técnicas, interés genuino. Ella respondió con seguridad creciente. Desde cierta distancia, Alexandre la observaba. No con posesión. Con admiración contenida. Cuando finalmente quedaron solos en la terraza, la ciudad brillaba bajo la noche profunda. El viento movía ligeramente las velas apagadas. Estuviste impecable, dijo él. Estuve sincera. Eso es lo que la hizo impecable. Elena apoyó las manos sobre la baranda, mirando las luces lejanas. ¿Funcionará? Sí. ¿Por qué está tan seguro? Alexandre se acercó lentamente. Porque no es solo una estrategia. Es convicción. El silencio entre ellos ya no era tenso. Era íntimo. Alexandre, dijo ella suavemente, esto no es solo negocios para usted. Él tardó en responder. No. Entonces, ¿qué es? Sus ojos grises se posaron en los de ella. Es redención. La palabra quedó suspendida en el aire nocturno. Elena lo estudió. No parece un hombre que crea necesitar redención. Una leve sonrisa, casi triste, apareció en su rostro. Todos la necesitamos en algún momento. El viento sopló con más fuerza, haciendo que el vestido de Elena se moviera suavemente. Alexandre levantó una mano, casi instintivamente, para apartar un mechón de cabello de su rostro, pero se detuvo a mitad de camino. No cruzó la línea. Ella notó el gesto contenido. Y no retrocedió. Cuando habló de su madre, dijo ella en voz baja, su mirada cambió. Él no respondió de inmediato. Ella creía en las personas incluso cuando no lo merecían. ¿Y usted? Aprendí a exigir resultados. Elena sostuvo su mirada con firmeza serena. Puede hacer ambas cosas. El silencio volvió, más profundo que antes. Un momento suspendido donde el poder, el dinero y la influencia parecían irrelevantes. Solo dos personas frente a una ciudad inmensa. Esto es peligroso, murmuró él finalmente.
¿El cambio empresarial? No. Sus ojos bajaron apenas hacia sus labios antes de regresar a su mirada. Esto. Elena sintió el peso de esa confesión implícita. No era una declaración abierta. Era algo más vulnerable. El peligro no siempre es negativo, respondió con suavidad. A veces significa que algo importa. Alexandre dio un paso más cerca. La distancia entre ellos se redujo a centímetros. La ciudad desapareció. Solo existía la respiración compartida. Y justo cuando el silencio estaba a punto de transformarse en algo irreversible, un teléfono comenzó a sonar dentro del bolsillo de Alexandre. El momento se rompió, pero no se perdió. Él cerró los ojos un segundo, como si luchara contra el mundo que insistía en reclamarlo, y finalmente respondió. Su voz volvió a ser firme, estratégica, precisa. Decisiones rápidas. Cifras. Confirmaciones. Cuando colgó, la distancia entre ellos ya no era física, era simbólica. Elena lo miró con serenidad. El imperio lo llama. Una leve exhalación escapó de él. Siempre lo hace. Ella asintió, comprendiendo más de lo que decía. La pregunta es si usted siempre va a responder de la misma manera. Las palabras no eran reproche. Eran desafío. Alexandre la observó como si esa fuera la verdadera encrucijada de su vida. No la adquisición del restaurante. No la aprobación de los inversionistas. Sino esa elección silenciosa entre seguir siendo el hombre que controlaba todo, o convertirse en el hombre que se permitía sentir. He pasado años construyendo poder, dijo lentamente. Pero esta noche entendí algo. Se acercó un paso más, sin invadirla. El poder sin propósito es solo ruido. Elena sostuvo su mirada. ¿Y cuál es su propósito ahora? Alexandre miró la ciudad una última vez, como si se despidiera de una versión anterior de sí mismo. Crear algo que no necesite imponerse para ser respetado. El viento nocturno pareció sellar sus palabras. A la mañana siguiente, la noticia sacudió al sector empresarial. Alexandre Volkov no solo había adquirido el restaurante. Había anunciado públicamente un nuevo modelo corporativo centrado en dignidad laboral, liderazgo humano y cultura interna como eje de rentabilidad. La prensa lo llamó arriesgado. Los competidores, ingenuo. Los empleados, esperanzador. Pero lo que nadie sabía era que aquella revolución silenciosa no había comenzado en una sala de juntas. Había comenzado con una frase en ruso pronunciada por una camarera que decidió escuchar en lugar de juzgar. El restaurante fue transformado. No en apariencia, sino en esencia. Programas de formación reales. Evaluaciones transparentes. Espacios donde cada empleado tenía voz. La rotación disminuyó. Las reservas aumentaron. Los clientes regresaban no solo por la comida, sino por la atmósfera palpable de respeto. Y Elena. Elena no se convirtió en una figura decorativa ni en una historia romántica de ascenso improbable. Se convirtió en líder. Cometió errores. Aprendió. Discutió con Alexandre cuando fue necesario. Lo desafió en reuniones. Lo contradijo con argumentos sólidos. Y cada vez que lo hacía, él no veía amenaza. Veía equilibrio. Porque ella no admiraba su fortuna. Admiraba su capacidad de cambiar. Y Alexandre, por primera vez en su vida, no temía que alguien se acercara por interés. Porque Elena no se había acercado. Él la había encontrado, cuando nadie más lo miraba. Meses después, en una conferencia internacional frente a cientos de empresarios, Alexandre fue preguntado sobre el giro inesperado en su liderazgo. ¿Qué provocó el cambio?, preguntó el moderador. Alexandre hizo una pausa. La sala guardó silencio. Un recordatorio, respondió finalmente. ¿De qué? Sus ojos recorrieron el auditorio y, en la primera fila, encontró a Elena observándolo con la misma calma que aquella noche en el restaurante. De que el respeto no se exige. Se demuestra. El aplauso fue largo. Pero lo más poderoso no fue el reconocimiento público. Fue lo que ocurrió después. Cuando terminó el evento, lejos de cámaras y flashes, Alexandre caminó hacia Elena sin escoltas ni protocolo. No había tensión. No había duda. Hace un año, dijo con voz baja, nadie me contradijo en público. Ella sonrió ligeramente. Alguien tenía que hacerlo.
Él se acercó lo suficiente para que solo ella escuchara. Gracias por hablar mi idioma aquella noche. Elena inclinó la cabeza. Gracias por escuchar. Y en ese instante, sin prisa, sin espectáculo, sin necesidad de demostrar nada al mundo, Alexandre tomó su mano. No como un magnate reclamando algo, sino como un hombre eligiendo. El frío millonario ruso que había sido ignorado en un restaurante elegante ya no necesitaba probar su poder. Había descubierto algo más valioso que cualquier adquisición. Había descubierto que la verdadera grandeza no se mide en cifras, sino en la capacidad de transformarse. Y mientras la ciudad seguía girando, mientras nuevos negocios nacían y otros caían, mientras el ruido del mundo continuaba implacable, ellos caminaron juntos hacia un futuro que no estaba construido solo sobre acero y cristal, sino sobre palabras entendidas, sobre respeto ganado, sobre un idioma compartido que rompió el hielo más profundo y encendió una llama capaz de cambiar no solo un imperio, sino dos corazones que aprendieron que incluso el invierno más frío puede rendirse ante la calidez de una sola voz que decide comprender.